Aquí comienza Ciudad Capital, un espacio para analizar los hechos de capital importancia. El pensamiento crítico de Jorge Heras y Eduardo Villalugo te actualizan con la información más veraz, junto con las pifias que suceden en el panorama capital. Analizadas a través de datos y voces de capital importancia. Inicia Ciudad Capital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido. Aquí ya estamos compartiéndole la información, el análisis al estilo de Ciudad Capital, cerrando semana ya viernes que pues todavía nos trae una cargada de datos, de información y de análisis que le compartimos a usted a través de nuestras plataformas en YouTube y en Facebook totalmente en vivo a las 8 de la mañana. También usted que nos sintoniza en la 104.9, la número 1 en Sevilla Network al mediodía, y a todas aquellas personas que se suman, no ahorita en este viernes, quizá ven o los clips del video o el programa completo durante el fin de semana o en otro momento que quiera enterarse de las noticias y el análisis que compartimos hoy. ¿Cómo estás, Villa? Buen día. Jorge, muy buenos días. Listo, preparado para dar el cierre de semana de Ciudad Capital. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Sevilla Network por permitirnos a través de su tan gustada plataforma poder pues llegar a más personas en punto del mediodía. Y también al equipo de Casa Crea, la que se rifa y que nos proporciona todo esto que está alrededor para que no seamos solamente dos patanes hablando de nada, sino que digan, ah, caray, este par de sujetos son serios, ¿no? Esto es lo que da realmente la magia en ese aspecto. Pero bueno, gracias, y le recuerdo que nos siga a través de las plataformas de Ciudad Capital en YouTube y en Facebook, y también en Jorge Heras Periodista y Villalugo Informa. Vámonos con el análisis de Capital Importancia. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de Capital Importancia. Golpean en la vía pública en Tijuana al exgobernador Francisco Kiko Vega. Hay video. Hay video. Vamos, no voy a decir nada porque la voy a regar, es un tema serio. Pero bueno, casi 4 años de impunidad de caso de intento de feminicidio y agresión sexual a conductora de Uber en Mexicali. Y también a Román Cota le harán la tarea. Gobierno del estado les va a cobrar el predial, y vaya bochornoso momento para los tecatenses. ¿También quieres que te limpien la oficina y algo por el estilo? Pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Sí? ¿Qué tienes hoy, Jorge? ¿Qué tienes hoy? Pensé que ibas a decir otra cosa. Y dije, no, ya cancelen todo. Baja el video. Te limpien la oficina. La oficina. Concentra, enfocado. El análisis del maestrazo Iván Martínez Zazueta. Y la pifia del día: en Durango se vive la mayor pifia electoral del año, y le vamos a explicar por qué con respecto a la elección judicial, no a la de candidatos que van a renovar sus ayuntamientos. Bueno, entendiendo que nuestro querido Jorge anda de patanazo, vamos a ponernos ya patanes y escaros, ¿no? Es viernes, día. Por eso entramos con ese tema. Y se nota, es viernes y quieres limpiar las oficinas de todos. Tremenda información que tenemos, y les reiteramos, como se lo hemos dicho todos los días. Yo sé que ya están hartos, pero quien no lo publique es un chayotero. Ya, definitivo. Sí. O le están pagando, y si usted nos critica y nos dice chayoteros, ustedes son chayoteros antes, entonces ya les ganamos esta discusión, porque nosotros levantamos la mano primero, ¿no? Entonces, esta información exclusiva de Ciudad Capital. Caray, Jorge, nuevamente. Otra vez, por tercer día consecutivo dando exclusivas. Por eso la gente nos odia. Ódiame más. Sí. Hoy publica papá. Vamos por la 17ª. Hoy andamos odiosos porque pues es viernes, se nota. Pero tremenda información que le tenemos el día de hoy. Y es que tenemos en nuestro poder un video. Hay video, porque como lo dijo el Jorge, hay video, donde un ciudadano en el municipio de Tijuana realiza una agresión directa ante nada más y nada menos que el exgobernador Francisco Vega de la Madrid, cuando se encontraba a bordo de un vehículo. Vamos a ver en unos momentos el video, pero se alcanza a observar, se lo describo un poco. Este individuo vestido de negro, con lentes oscuros, que se hace de palabras con el exmandatario estatal,
posteriormente se acercan y llega un punto en el que lo amenaza y le propina un golpe. Esto después de propinarle unos golpes anteriormente, que estos no fueron videograbados. Pero vamos a poner este video, lo vamos a dejar corriendo. Nada más antes, Villa. Si uno pensaba que en Mexicali tienen tantos problemas de tránsito y que por cualquier situación te puedes agarrar a golpes, con esto Tijuana le gana a la capital del estado, ¿eh? Hasta el gobernador de Baja California en retiro. Porque fíjate, siempre he tenido esa duda de si es gobernador en retiro o exgobernador. Es cierto. Ese es otro tema. Pero bueno, además, viajaba con su esposa. Viajaba con su esposa en un vehículo bastante modesto al parecer, por lo que se alcanza a ver. Pero vamos a presentarles el video y juzgue usted, opine al respecto. Te bajas, que acá, que no sabes con quién te... güey, ¿crees que subiéndome un video? No. Te lo desvergo de un vergazo, aunque me subas. No, es que ya lo golpeaste, ya lo golpeaste, cabrón, ya lo golpeaste. ¿Dónde te pegué? Ya lo golpeaste, cabrón. Nah, ¿eso qué, güey? O sea, ¿y eso qué, güey? Vete, pues, ya vete. Mira, para que coste te voy a pegar un vergazo, ¿cómo ves? No. ¡Ay, hijo de tu puta madre, cabrón! él! Hijo de tu puta madre. Te voy a grabar para que me subas bien. Sí, te voy a grabar, cabrón. Bueno, vaya golpiza que le pegaron, ¿eh? Vaya golpazo que le terminan por propinar al exgobernador Francisco Vega de la Madrid en lo que parece ser un altercado de tránsito. Hay mucho, o carecemos de mucho contexto por esta situación. Esta información, la recibimos obviamente para su publicación. Tuvimos mucho tiempo con ella hasta que simplemente pudimos confirmar cómo se habían dado ciertos hechos, ¿no? Y bueno, se da esta situación, es un golpe y se nota que es el municipio de Tijuana. Sí. Se da un altercado en estas condiciones. Tremendo golpazo que le dan al exmandatario. De hecho, se ve casi como si estuvieran para la vía rápida, por claro, zona Río. Sí, ¿no? Más o menos se ubica ahí. Y sí, lo que se ve que al principio fue un altercado, un hombre que plenamente en el rostro, a ver si podemos poner el video, mi querido Isaac, mientras lo estamos platicando, pues después de que el propio exgobernador panista les dice, oye, ya me golpeaste. Y donde la persona dice, ¿dónde te golpeé? Y Francisco Vega no haya de decirle dónde, ¿no? Codo, ¿no? Como en el codo me raspaste. O sea, no sabemos si lo golpeó en la vía pública, me refiero caminando, o al interior del carro. Lo que sí es que él venía de copiloto y su esposa Brenda Roacho también, ella venía manejando. Y son las voces que se escuchan. Se ven molestos todos, pero no es justificación, por mucho que un grupo de la población odia a Francisco Vega de la Madrid, pues que lo vayan a agarrar a golpes, ¿no? Lo que sí es que vemos una Tijuana violenta hasta en temas de tránsito. Hasta en temas de tránsito y hacia un exgobernador de Baja California, que yo sé que, como lo comentas, mucha gente estará muy contenta por esta situación, pero estamos hablando de un tema serio, ¿no? Sí. Estamos hablando de un altercado, de un percance donde una figura como el exgobernador, el último gobernador panista que ha tenido Baja California, recibió pues unos golpes, varios golpes al parecer, en plena calle, ¿no? Y ya hay que señalar también, Francisco Vega tiene sus años ya, sí, ya es un hombre mayor, y pues bueno, este sujeto que se ve joven, le termina por aprovecharse, ¿no? También de las circunstancias y de la incapacidad, incluso hasta física, de la desventaja que tiene en comparación con este joven, ¿no? Sí, y además porque se encontraba al interior del vehículo. Claro. Y el otro tenía toda la alevosía y ventaja. Lo que sí es que vemos a un Kiko Vega que no se puso al tú por tú. O sea, que no se quiso bajar. Ahí sí quizás hasta nos hubiéramos mofado de si se hubiera querido bajar en la vía pública y se hubiera hecho poses como de los boxeadores de antes, ¿no? Se hubieran cuadrado. Si hubieran cuadrado y le hubiera hecho la finta de esa de que le vas a dar una patada. ¿Qué? Y te hacían así, ¿no? Como los boxeadores de los 30 años que se agarraban, ¿sí? Ahí sí, quizás nos hubiéramos mofado, pero acá no. Acá Francisco de la Madrid estaba sentadito. Aunque fíjate que al principio del video se alcanza a escuchar que le dice algo así como, no sabes quién soy yo. Sí. O sea, como que el otro sujeto le dice, pues, a mí no me vas a venir como, no sabes quién soy yo. Exacto. Como que al principio quiso charolear quizá el exgobernador. Oye, que le hubiera dicho este hombre que le pegó, dice, pues sí sé quién eres. Por eso te estoy pegando, justamente. Aquí te van las APPs. Porque Baja California, las y los bajacalifornianos fuimos víctimas de la administración de Francisco Vega de la Madrid y todo el desastre que ocasionó político, económico y administrativo. Pero ahorita Kiko Vega es víctima. O sea, Kiko Vega es una víctima que esperemos haya presentado la denuncia correspondiente ante Fiscalía.
y que esto pues tenga una consecuencia jurídica también, porque le digo, más allá de que les pueda caer gordo Kiko o que sean quiquistas, todavía hay algunos que están por ahí, pues es un es un delito, es una agresión física directa y está videograbada y está muy bien entendida. Sería interesante también saber qué es lo que sucedió previamente. O sea, qué detonó. Lo que se parece indicar es un tema de tránsito. Pero ¿quién fue el responsable? No hay justificación para el golpe que recibió Kiko Vega, pero sí hay una historia que todavía no se cuenta, ¿no? Sí, y aquí también hay que cuestionar... ¿No había cámara de C5 en esa zona? Digo, entendiendo que Kiko Vega fue el primer promotor del proyecto de C5I, ¿no? ¿Sí? Que le pudiera ayudar a identificar al sujeto, hacia dónde, qué ruta tomó y en qué condiciones se llevó a cabo esta agresión. Lo que también vemos es un Kiko Vega despreocupado totalmente judicialmente, o sea, sí. no tiene ningún tipo de preocupación, no tiene tampoco escoltas, no tiene vigilancia, sí, ¿no? No tiene seguridad de ningún tipo, se encuentra como cualquier otro ciudadano circulando por las calles de Tijuana, sí, entonces haciendo su vida normal. Haciendo su vida normal. Ese posible miedo que pudiera tener ante una posible investigación ya queda totalmente descartado, ya hace una vida normal en Tijuana. Y tan normal que hasta puede recibir los golpes que cualquier tijuanense puede recibir en un incidente de tránsito. Porque como dices, no tiene escoltas, porque como dices también no tiene un miedo, un delirio de persecución como quizás sí lo tiene hoy por hoy Jaime Bonilla Valdés. ¿No? Entonces lo tiene tal cual que ha querido maniobrar o acordar con Fiscalía de que no lo publique en medios de comunicación cuando esté dando su declaración, que no lo vayan a generar una orden de aprehensión, está buscando ampararse. Por favor, entonces, sí, por favor, no. Quien era el más bravo y quien era el más bravucón, y por no decir otra palabra, y entiéndase bravucón como un eufemismo, cuando decía públicamente que él iba a meter a la cárcel a Kiko Vega para conseguir el aplauso fácil. Hoy por hoy, pues ahí tenemos a Kiko Vega con la tranquilidad, salvo que se topó con un energúmeno y le terminó por propinar varios golpes. Uno de ellos, pues sí, le ha de haber hecho un daño considerable, al menos de que acudir. Lo que sí es que no acudió a la Cruz Roja, ¿no? Sí, no creo para nada que acudió a Cruz Roja. Él comenta, incluso el video, pues sí me pegó, ¿no? Sí me golpeó fuerte. Y ahí quedó el asunto. Lo que sí es que el gobernador también estuvo diciendo, ya vete, ¿no? Ya, que acabe el problema, ya vete. Y fue cuando le propina el golpe. No sé qué tanto haya ayudado el video. Hasta el exgobernador sí decía groserías, ¿no? Muy respetuoso, ¿no? Muy respetuoso, muy tranquilo, muy... Digo que los panistas siempre tienen pantalones de pinzas kaki. Como que con eso les quita... Oye, a lo mejor tampoco rigor, la gente, ¿no?, lo reconoce en la calle a Kiko Vega por la barba, ¿no? ¿Crees que él tenga la barba con esa intención? O sea, aparte ya está un poco más, ya mayor, te digo. O a menos que sea del clan Han, que no lo dudo. De hecho sí. No lo dudo. Porque... Por lo más era aliado ahí, se llevaban muy bien. Gracias a Hank ganó la gubernatura. Entonces, a lo mejor trae el apoyo a Hank. A lo mejor venía de su cumpleaños, de Hank. Pero sí, lo que sí vemos es que un Kiko es preocupado. Y aún con todos estos temas de la violencia que se vive en Tijuana y que hasta el propio gobernador le puede tocar, lo que sí es que esta persona no lo reconoció, ¿eh? Parece que no. Sí, no lo reconoció, lo topó como una persona más. Veces. A lo mejor. Digo, ya la maldad ya le hice, pues ya mejor lo bajo del carro, ¿no? Y mi desalinizadora, ¿no? Le dijo. ¡A Pepa! Le dijo. ¡A Pepa! No se burle. Ya te estás burlando, ya no es lo chance. Ya no es lo chance. Desde que dijiste lo de limpiar, quién sabe qué cosa estabas pensando. Ya de ahí sabíamos que esto no iba a poder ser serio, ¿no? Pero bueno, ahí habrá que ver qué investigación se da al respecto. Y pues bueno, es un tema serio, ¿eh? Es un tema delicado. Sí, delicado. Un exgobernador recibiendo un golpazo, circulando como cualquier otro ciudadano por la calle, ¿no? Violencia de Tijuana, violencia hacia un gobernante y sin escoltas nos damos cuenta que están totalmente vulnerables, ¿no? Y lo mismo le puede pasar a Bonilla, porque él sí es más bravucón, o al menos lo era cuando era gobernante, como le puede pasar a cualquier político. Entonces, nada más hay que tener cuidado. Si quieres, vemos otra vez el video. Una vez vemos el video, por favor. Por completo, claro. Y regresamos acá con los temas. Acá que no sabes con quién te... güey, ¿crees que subiéndome un video? No. Te lo desvergo de un vergazo, no, aunque me subas no, es que ya lo golpeaste, ya lo golpeaste, cabrón, ya lo golpeaste. ¿Dónde te pegué? Ya lo golpeaste, cabrón. Nah, ¿eso qué, güey? O sea, ¿y eso qué, güey? Vete, pues, ya vete. Mira, para que coste te voy a pegar un vergazo, ¿cómo ves? No. ¡Ay, hijo de tu puta madre, Joel!
Hijo de tu puta madre. Vas a grabar para que me subas bien. Sí, te voy a grabar, cabrón. Te bajas. Al final sí dijo una grosería Y el, Kiko Vega. y el agresor todavía le dijo, para que me subas, ¿eh? Y Con pues toda ahí la está, confianza. lo cumpliste, agresor. Sí. ¿No? Ya le vamos a conseguir tu nombre y apellido. Vamos a conseguir más detalles al respecto, ¿no? Pero bueno. Tenemos acá en el estudio al maestro Iván Martínez Azueta. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Ya, ¿Cómo saludamos? Pues con puño, con brazo, no sé. El brazo izquierdo. Depende de la formalidad. De la formalidad. Claro. Ahí, Iván, ¿qué temita nos traes? Pues el tema sobre Ahí la le iba a preguntar coyuntura... sobre su viaje. No, sobre la coyuntura política, sobre las protestas que han ocurrido en estos 2 últimos fines de semana y el acto que hizo de respaldo a la gobernadora. Me parece importante analizar, aportar algunos elementos para complejizar, ¿no? Sé que aquí en el programa han estado tocando el tema, analizándolo, abordándolo, pero me parece que hay otros elementos a abordar. Y tiene que ver precisamente con el gobierno de Kiko Vega, el pobre mandatario, exmandatario. Hoy sí lo vemos golpeado, como ¿no? pobrecito, ¿no? Sí, Es de sí, sí. Chile, Venido a pegaron. menos. No, y tiene que... parte del análisis que quiero compartir tiene que ver con... Evidentemente hay un desgaste del gobierno de Marina del Pilar que se veía desde enero con las protestas que ocurrieron en contra del reemplacamiento, del aumento de impuestos, así como en su momento ocurrieron con Kiko Vega. Un paralelismo que me parece interesante analizar es que justamente las protestas de 2017 contra el gobierno de Kiko Vega ocurrieron de la misma manera que en 2025 con Marina en el cuarto año, al inicio del cuarto año de gobierno de ambos mandatarios. Entonces, eso da cuenta pues de que pues son gobiernos que no han sabido responder o ser, digamos, cumplir lo que prometieron al momento en las elecciones, ¿no? Entonces, ese es un primer paralelismo que veo, ¿no? Como la temporalidad en la que ocurren después de una segunda elección, donde obtienen también incluso mayorías en los congresos. Claro. Y recordemos que Kiko Vega llegó con una mayoría en el Congreso local y por eso impulsó todos sus proyectos. 2 muy buenas elecciones en 2015 y 2016. Sí. Para el panismo fueron arrasadoras. Pero también da cuenta de que en realidad mucha gente no se sentía representado por esas, digamos, esos representantes, valga la redundancia, ¿no? Pero otro paralelismo que me parece interesante incluir tiene que ver con un personaje de poder que ha estado y que ha incidido en detonar estas protestas y... Obviamente me refiero a Carlos Torres, porque en 2016, recordemos... Él está en todas. Está en todas, sí. Entra como diputado local y es uno de los principales operadores políticos de Kiko Vega en el gobierno del estado. Él impulsan la ley de aguas, la ley privatizadora de aguas, que fue una de las principales demandas del movimiento social que emergió en 2017. Por eso en su momento el encontronazo con Fernández Noroña. Exactamente, justamente. sí. Y bueno, los proyectos de asociación público-privada, como las desalinizadoras, los aumentos a los impuestos a través de los presupuestos, en fin, ¿no? Incluso. Fue un actor central que encendió las protestas. Después, ahora en 2025, pues también tiene que ver, porque no solamente es el asunto de la visa, ¿no? Tiene que ver con una forma de gobernar que han impulsado y que evidentemente Carlos Torres ha tenido mucha incidencia y que se le cuestiona, ¿no? Incluso muchos de los cuestionamientos a la gobernadora, más que con su persona, tiene que ver con Carlos Torres, claro. ¿no? Por el pasado, que la trayectoria política de este personaje, pero también por el manejo de recursos poco claro y digamos, supuesto que ejerce oficialmente, siendo que no fue electo en las urnas, ¿no? Entonces eso me parece importante resaltarlo, ¿no? Como 2 paralelismos. Y otro análisis tiene que ver con la complejidad de protestar en los tiempos de la 4T. Porque si bien, bueno, yo no estuve en las protestas, yo estuve, no estaba acá en Mexicali, estuve viéndolas en las transmisiones en vivo, en sus análisis, platicando con gente que estuvo allá, y si bien hubo mayoritariamente gente que legítimamente tenía una inconformidad, estaba protestando, ¿no? Sin ningún fin político más allá, pues también había otro sector que no es que en sí, digamos, la haya... los recientes actos como el retiro de visa haya, digamos, surgido una oposición, sino que tienen una posición ideológica hacia la 4T, ¿no? Hagan una cosa en un sentido o en el otro, siempre van a criticar. Entonces, ese es un sector que está ahí, que está presente, que está creciendo
pudiera decirse, y que con el que tenemos que lidiar, porque yo lo digo porque somos parte de los grupos de resistencia, de grupos de protesta de izquierda, y por supuesto hay quienes quieren aprovechar políticamente este tipo de actos. Y lo hicieron, sí, como desde literalmente opositores políticos, diputados, diputadas, partidos políticos, hasta quienes se quieren montar sobre el descontento social. Y creo que ahí es el gran problema que hay de fondo, porque parte de esa complejidad de protestar en los tiempos de la 4T se vio ahora en redes sociales, en todos los debates que había, ¿no? Un montón de debates sobre si eran legítimas o no, si se le estaba haciendo el juego a la derecha, si eran digamos, una inconformidad creciente. En fin, hay mucho debate que estaba en las redes sociales. Y yo creo que el problema no es quién convoca, porque evidentemente fue algo espontáneo, que un poco como en 2017 también fue espontáneo, hubo varios grupos que convocaron, pero la ciudadanía rebasó a esos grupos, ¿no? Claro. Sin embargo, el problema es quién puede capitalizar ese tipo de procesos o hacia dónde pueden devenir, ¿no? Claro. Recordemos que en 2017 la demanda era muy concreta. Era en contra de los gasolinazos y en contra de la ley de aguas. Entonces, digamos que ante un movimiento tan contundente, pues el gobernante, en este caso Kiko Vega, pues ¿qué hizo? Pues mandar la abrogación de la ley de aguas, es decir, cumplió con la demanda ciudadana. Después vino las protestas contra Constellation Brands, también, que fueron más años, pero era una demanda concreta, cancelación del proyecto, ¿no? Y se canceló, se suspendió a través de la consulta. Entonces, ahora las demandas son muy complejas, ¿no? Porque por un lado se pide la revocación de mandato de la gobernadora, que no hay una ley vigente, entonces es imposible. Si se legisla, como acabamos de solicitar, va a ser para las siguientes gobernantes. Que le haga otra manera de quitarla, digamos, sería con un juicio político, pero se tiene el Congreso, mayoría de Morena en el Congreso, no va a ocurrir, ¿no? Tendría que pasar un escándalo mucho más mayúsculo para que o renunciara o hubiera algo similar, pero no hay. Y el otro tema que ha encendido es el de la violencia. Y el de la violencia es muy complejo. O sea, insisto, no es como, se están protestando con la ley de aguas, la cancelo y se calman las protestas. No es minimizar, claro, tampoco. Es un tema muy complejo que yo no creo que les dé para... o sea, ningún gobierno ha sabido lidiar con eso, porque incluso son mucho más de las decisiones de materia de seguridad, tiene que ver con elementos, por ejemplo, disputas entre cárteles y demás, ¿no? Entonces, no queda claro, insisto, hacia dónde puede encauzarse ese movimiento, la demanda social legítima de seguridad, por ejemplo. Entonces, lo que puede ocurrir es que, así como en su momento Morena logró capitalizar el descontento 2017, porque realmente es que no tenemos una alternativa, ¿no? Social, un movimiento que logre sostener esa lucha y demás, ¿no? Pues lo que puede ocurrir es que la oposición o un sector alterno, ¿no? Porque ha ocurrido que ante también el debacle de la oposición tradicional, por ejemplo el PRIAN, pues surjan otros partidos o candidatos independientes que logren encauzar. Entonces es un momento, me parece muy complejo, pero insisto, importante analizar. Sí, porque en política las ausencias se llenan con lo que sea. Claro. Puede no ser algo bueno o malo, pero se va a llenar con lo que sea. Y hablo de ausencia aquí en el tema de si existiera una ausencia de poder. O sea, si en todo caso la gobernadora, por un tema de presión, por salud, por un tema de lo que quieran, decide solicitar licencia, se quedaría un marinista al frente del gobierno. O en el caso todavía más exagerado, que imagínense que no ha pasado y no creo que nunca va a pasar, que todo el gabinete marinista renuncie, que todo se haga a un lado, ¿quién asumiría el control político? Entonces, aquí sí es, por eso hablaba Octavio Sandoval, titular del Consejo Coordinador Empresarial, de la desestabilización política que puede surgir más allá del tema de seguridad económica y tal. Y es algo que no se ha podido entender, pero tampoco es culpa de los manifestantes, no sé cómo veas tú, Iván, porque realmente, a excepción de lo de 2017 y otras manifestaciones importantes en lo histórico de Mexicali, pues nunca se han articulado movimientos que se cuestionen temas ideológicos o planteamientos sociales que puedan llevar a que como protesta podamos entender el fin a lo que queremos, ¿no? Sí, un fin concreto, me refiero. Sí, claro, es como que ahora está más disperso, ¿no? El conjunto de demandas, muy ambiguos. Insisto, me parece que son protestas legítimas, hay mucha gente que estuvo ahí. Claro, también, insisto, ahí está enrarecido el tema, pero sí, es como hacia dónde se pueden causar esto, me parece que es el debate a seguir, ¿no?
Y también rescato eso, ¿no? Que de nueva cuenta se nota que también ha habido un cambio cultural, ¿no? En términos de que de las manifestaciones sociales. O sea, eso también yo lo celebro, que hay un despertar desde que se notó en 2017, se volvió a demostrar acá. Y te das cuenta de que incluso Mexicali de nueva cuenta marcó la pauta. Se nota que acá es como la capital política del estado y se está respondiendo como tal. Pero sí, sin duda es muy, muy compleja las demandas. Y otra cosa tiene que ver con la temporalidad ahora social, ¿no? Porque si recordemos, y esto ya en términos como, por decirlo, de estrategia, porque la mayor parte de las protestas, por ejemplo, las 2017 iniciaron en enero, ¿no? Incluso hemos hablado de que en Mexicali la gente se rebela, se levanta en enero, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con condiciones climáticas y demás, pero eso da para que sostengas unas protestas con un clima propicio para ello, ¿no? Ahora se dan en mayo, ¿no? Casi entrando de verano, eso va a ser complicado sostenerlas. Pero lo que creo que también puede encenderlas y que de alguna manera ocurrió un poco en el sábado es la respuesta del gobierno, ¿no? Porque hicieron este gran acto donde hubo mucho acarreo, que aclaro un paréntesis, a mí yo no estoy de acuerdo en la manera en que despectivamente se habla de la gente que va digamos a esas manifestaciones que el gobierno pone los autobuses y demás, porque en realidad incluso están lucrando con los apoyos sociales y con la pobreza de esta gente, como lo han hecho otros gobiernos. Pero además en esta ocasión fue más un acarreo fest de funcionarios. También, sí. O sea, no fue tanto que líderes o lideresas de colonia fueran, ¿eh? Fueron funcionarios y gente que es pagada desde la Secretaría del Bienestar, no por un apoyo social, sino por una movilización política. Sí, claro, también. Entonces, hubo no fue tanto por ese lado, pues. Sí, no, pero sí. Aún así, pero en cualquier escenario hubo un acarreo, hubo al final de cuentas un tipo de compromiso, claro. Porque al final de cuentas había un compromiso, ya sea de los trabajadores del Estado, ya sea a lo mejor de algunos líderes de colonia que sí fueron también movilizados de esta manera, haya o no la situación. Pero independientemente de esto, yo estoy de acuerdo contigo, no puedes criminalizar a la gente que acude por este tipo de circunstancias. Y ese es un chip que nos tenemos que quitar, porque esta crítica viene siempre desde el clasismo. Es que nosotros sí fuimos genuinos porque nosotros sí fuimos y llevamos nuestra carne. Pues usted sí puede llevar su maldita carne, o sea, usted sí puede, ¿no? No, y ellos son vendidos y nosotros no. Claro. Aunque el PAN le regaló 70 kilos de carne. Exacto. Y el Yailin le regaló 30 kilos de carne. Exacto. Pero nosotros no recibimos, ahí lo hicimos por nuestro propio... No, y lo que yo decía del evento del Marina Fest o el Acarreo Fest es que estuvo peor que si movilizaran a líderes de colonia. O sea, estuvo mucho peor porque no era movilización. Aquí era un acarreo de funcionarios. Claro. Sí, y la verdad también es que sí hay gente que seguramente legítimamente le tiene respaldo, ¿no? Incluso más que nada López Obradorista, ¿no? También. Siguen apoyando al movimiento más allá de los gobernantes. Incluso yo sé de gente que está en el partido y le tiene críticas, pero ante la unidad, ¿no? Esta idea de la unidad, que es otro de los problemas a analizar. Pero lo que quería decir al respecto también tiene que ver con que me parecía que después de las protestas de Tijuana en Ensenada, que realmente no fueron tan masivas como las de Mexicali, se ve pudiera leerse como una debacle del movimiento. Pero entonces, ¿qué ocurrió con acto de la gobernadora? Pues que encendió también, digamos, las críticas. Y de este tipo de actos pueden, digamos, ser errores políticos que alimenten a los movimientos sociales, ¿no? Porque, insisto, hubo muchas críticas a la manera en que se hizo, muy corporativista, incluso con un discurso, viajaron muchísimo para un discurso muy, muy corto, en que en realidad no asumía nada, simplemente fue como olas a la gobernadora. Me parece que fue un error político que puede seguir encendiendo este tipo de protestas, ¿no? Lo único malo es que, creo yo, la próxima protesta es hasta el 14 de junio. Claro, pareciera que es mucho tiempo para aprovechar la efervescencia o el empuje de la gente en estos momentos. Sí, este fin de semana hubiera sido ideal. Este fin de semana me parece que hubiera sido justamente en el contexto de la reforma judicial, en el contexto de que acaba de ocurrir el Marina Fest o el Acarreo Fest. Me parece que era ideal. En Tijuana no prendió lo suficiente. Sí hubo gente, e insisto, se reconoce a la gente que va. O sea, aunque sean cientos, aunque sean miles, aunque sean 10, se le reconoce que la gente acuda y que se salga de su comodidad por un día para emitir su opinión y su reclamo hacia algún tema. En Ensenada también fue poca gente. No nos midamos por eso, midámonos a raíz de la inconformidad. Pero está ocurriendo esta inconformidad.
Habrá que ver qué estrategias definen, porque al final de cuentas no quiero señalar que es un tema político partidista meramente, aunque se haya aprovechados. Pero todo movimiento, incluso las protestas sociales, son políticas. Claro. O sea, no tiene nada de malo que se identifiquen. No. Y como dices, Villa, en 2017 fueron un jueves la primera protesta, el siguiente domingo la protesta más masiva, Sí, claro. y el otro domingo otra protesta. Entonces fue una temporalidad, insisto, como que fue acumulando fuerza, ¿no? Y Y cada en este vez- caso se puede descifrar por los Y tiempos. cada vez fue más gente. como Cada vez dices. fue más gente, Y ¿no? cada vez tomaban nuevas medidas, como por ejemplo cuando retuvieron las oficinas gubernamentales, Claro. definieron un pliego petitorio, o sea, todo lo que se fue haciendo conforme iban avanzando los días era algo nuevo que solicitar, que exigir. Se presentó un pliego petitorio, Gustavo Sánchez lo recibió primero en un momento, dijo que había atendido la mayoría de ellos, luego al final les iban a dejar abrir las instalaciones, cerraron. O sea, todo este tipo de ejercicio tenía una intención, se notaba una mayor estructura en la exigencia y en la lucha que se estaba llevando a cabo. Y era Aquí no. porque también había muchos grupos de izquierda que tienen experiencia protestando, elaborando pliegos petitorios, estableciendo formas de lucha, y ahora pues pareciera que no hay tanto ese tipo de composición De liderazgos. social en estas protestas. Entonces eso también incide, ¿no? En el Claro. rumbo que puede tomar el movimiento, ¿no? O sea, literalmente yo he visto en mis redes gente que en su vida había ido a una protesta, pero que sé que ideológicamente se opone a la 4T, y Exacto. gente que tiene legítimamente inconformidad, pero que nunca habían participado. Entonces es parte de esto, pero también politiza, ¿no? Sí, fue muy heterogénea, porque incluso también había exmorenistas, Claro. había gente que votó por Marine, que ahora ya le considera que no es un buen gobierno, gente que decíamos, pues realmente nada más iba para estar ahí, por pertenecer a un movimiento, y en este caso era anti-Marine del Pilar. O sea, era muy heterogénea, y hay que entenderlo así, la pluralidad que tiene Baja California en su manera de pensar y su manera de hacer política, ¿no? Y está bien, ¿no? Claro. Está muy bien, qué bueno. Que ya era hora que algún sector, más allá De las resistencias. de las resistencias, que otros sectores políticos, sociales, asumieran estos roles. Y qué bueno que lo están haciendo, y ojalá que lleguen a estructurar algo mucho mejor de lo que ya empezaron a hacer en estos momentos. Ya están aprendiendo a hacerlo, y qué bueno, ¿no? Y que sigan, Claro. y que presenten sus demandas y reclamen y incomoden al propio gobierno, ¿no? En general. Pues gracias, Iván, por andar acá. Un gusto, como siempre. Ahora sí de la mano. Sí. No, Porque nos vemos bien ridículos de no atinarle. así, nos vemos como Peña, Obama y Justin Trudeau, ¿no? Acá sí todos mal saludados, pero bueno, ahora son corte. No te vayas, ni te pierdas la información de Ciudad Capital. En un momento volvemos. Aprovecha los descuentos del Ayuntamiento de Tijuana, del 1 de mayo al 30 de junio, con donación del 100% en multas y recargos del predial y adquisición de inmuebles. Además, 50% en derechos y multas municipales, y 3% más si pagas en línea. Ayuntamiento de Tijuana, responsabilidad de todos. Atención Tijuana, Interceramic, lo mejor en pisos, baños y cocinas, ahora con una bodega de mayor capacidad y con mejor ubicación. Encuentra en Interceramic los materiales que desees para tu proyecto de construcción o remodelación. Con Interceramic tienes más disponibilidad y mejores tiempos de entrega. Compra en cualquiera de las tiendas Interceramic de Tijuana y ven a recoger tu material en la nueva bodega, ubicada en calle Vía Rápida a la Mar, Colonia Murúa Oriente. Interceramic, simplemente lo mejor. Hoy estoy más fuerte y más alta. Y puedo ganar todas las carreras. Y concentrarme mejor. Porque como dicen, pancita llena, corazón contento. Gracias al programa de desayunos escolares calientes del gobierno del estado de Baja California, se entregan casi 300,000 desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Con tu ayuda, seguimos trabajando por nuestras pequeñas y pequeños, con el corazón por delante. Pancita llena, corazón contento. Trabajo aquí porque quiero una mejor ciudad. Porque mis hijos y tus hijos también son Mexicali. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. El grooming sucede cuando un adulto se gana la confianza de una niña, niño o adolescente para manipularlo a través de Internet. Protege a tus hijas e hijos. Habla con ellos sobre los riesgos de compartir información personal en línea. Involúcrate en sus actividades y asegúrate de saber con quién están interactuando. Denuncia al 089. La seguridad somos todas y todos.
Estamos de vuelta en Ciudad Capital. Y pues bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Ciudad Capital. Y bueno, después de tremendos temas que estamos sacando el día de hoy, Jorge, Ya, continuamos con la información. De temas políticos, ¿no? Sí, de temas políticos que es importante señalarlos. Y comentamos hablando de temas políticos, Villa, el caso del alcalde de Tecate, Román Cota, y la forma en que el gobierno de Baja California, después recordarás de que hace meses, a principios de año, decía Marco Moreno que eran perezosos fiscales. Recordarás. ¿Por qué? Porque no cobraban el impuesto predial, que es el sostenimiento del gobierno, de los gobiernos municipales a nivel nacional, que es este pilar con el cual pueden obtener recursos, mantenerse y hacer, y por lo tanto importa mucho la recaudación de este impuesto. Pues ahora Marco Moreno dice, a ver, ya no estás trabajando bien, ya de plano eres el que menos paga predial. Literalmente se te estaba cayendo el edificio de recaudación. Cierto, sí, cierto. Y ahora, pues le dicen, ya el predial, más que cobrarlo el gobierno del estado, va a terminar por hacerse cargo de todo. Entonces, ¿qué diablos va a hacer el ayuntamiento de Tecate, no? Quítate, tú no sabes nada, ¿no? O sea, ándale. Ya le desconectaron el control a Román Cota en el juego de PlayStation. Ya prácticamente lo dejaron nada más mirando, ¿no? Ahí a ver qué pasa, viendo el dinero pasar. Y pues ahora se hará cargo prácticamente el gobierno del estado de uno de los pocos impuestos que tiene el ayuntamiento, los ayuntamientos en general, para poder subsistir. Hay que señalar que cuando estaba Jaime Bonilla Valdés, había un planteamiento muy similar al que se está planteando en este momento, en este convenio. En aquel momento se pretendía hacer a través de una reforma, no recuerdo qué ley, pero que la intención era que el gobierno del estado de Jaime Bonilla Valdés tuviera la posibilidad de hacer el cobro y la retención de este recurso y posteriormente hacer la dispersión correspondiente al ayuntamiento en cuestión. Esto chocaba totalmente con el convenio de coordinación fiscal, si mal no recuerdo, que tienen los ayuntamientos con los gobiernos en general. Aún así, que para mí es una clara intromisión del Estado a un ayuntamiento para decidir cómo manejar el recurso, es una intromisión al gobierno. La verdad es que accede el gobierno de Román Cota, que ya nos ha quedado claro que ha accedido a prácticamente todo lo que le ha pedido el gobierno del estado. Hay un rezago histórico en el gobierno municipal de Tecate de 500 millones de pesos. Son 500 millones de pesos que las cuentas no han terminado. Cuentas, hablamos de domicilios, y el caso también de, domicilios, tanto de particulares como de empresas, no han pagado porque pues algo que no han podido hacer los gobiernos municipales, estos en general en Baja California, es tener una buena recaudación. Incluso es motivo de observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación. Pero apenas en el mes de abril, el alcalde Román Cota, justamente en sus mañaneras, daba a conocer que tan solo 10 cuentas del ayuntamiento de Tecate adeudan 100 millones de pesos. Lo cual volvería más fácil recaudar si lo hicieran. Por eso lo planteamos aquí. O sea, si estás hablando que 10 cuentas vas a obtener 100 millones de pesos, que son, pues, oro puro para el ayuntamiento tecatense, pues entonces, ¿cuál es? ¿Por qué se te complica tanto cobrarles? ¿Por qué se te complica tanto recaudar? Comentaba el propio alcalde en esa mañanera, que son 250 millones de pesos, la mitad de ese adeudo histórico, lo que pueden cobrar. O sea, lo que sí ellos consideran que está en sus capacidades de cobrarlo. Esto fue en el mes de abril, Villa. Ya en el 1 de mayo se hace la sesión de cabildo en Tecate, en donde firman este convenio de colaboración con el gobierno estatal. Que de colaboración no parece tener mucho, ¿no? No. Realmente es un convenio de sometimiento, prácticamente, el que está firmando el propio Román Cota con el aval. Hay que recordar que Román Cota ya en una ocasión había dicho, que se dio la seguridad, que realmente se desentendió prácticamente de las responsabilidades de la seguridad y se la dejó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. O sea, dos temas, seguridad y recaudación de predial, que son, ya nomás falta el tema de servicios públicos, para que ya el municipio de Tecate sea un apéndice del propio gobierno del estado. Totalmente. Porque al final de cuentas, lo que tiene que otorgar son servicios, seguridad pública,
a través de, o obtiene el recurso a través del impuesto predial y de todos los servicios. Pues ya que lo cedan, ¿no? Ya que sean las oficinas, ¿no? Y es que, a ver, recapitulando esa parte, si el propio alcalde reconoce y nos dice, hay una deuda histórica de 500 millones, de los cuales yo sí voy a poder en mis 3 años recaudar 250, es decir, la mitad. Pero este año voy por 60 millones de pesos que deben 10 grandes deudores. O sea, son 10 notificaciones. O sea, no, ¿qué tan difícil es, no? Entiendo que es el trámite administrativo, jurídico, porque se amparan estos deudores donde se complica. O sea, sí se entiende. Pero son 10 notificaciones. Pero, Jorge, no tiene que haber empezado desde ahorita. No, exacto. Incluso es lo que les da tanto miedo a los gobiernos. Evidenciar quiénes son los grandes deudores. Algo que sí podrían hacer. Que es legal incluso. O sea, es legal. Podrían acercarse y decir... Incluso filtrarlo a medios de comunicación. Hay muchas vías, pero lo quieren hacer, según ellos, muy jurídico, muy apegado a la ley. Pero realmente es cómplice. Pero son muy temerosos, son muy cobardes nuestros gobiernos de hacer las cosas como en su momento lo hizo Jaime Díaz. Que sí, le valió a que se ampararan empresas y todo, pero al final quedaron exhibidas como bancos, inmobiliarias, desarrolladores de vivienda y hasta Oxxos no pagaban el impuesto predial como deben. Pero a ver... ¿En qué queda esto, Villa? De acuerdo a lo ya publicado en el periódico oficial de Baja California, desde el pasado 1 de mayo, el 23 de mayo. El 23 de mayo pues, se publicó en el periódico del Estado el acuerdo de Cabildo en el que se firma el convenio con el gobierno de Baja California, que eso fue el 1 de mayo. Queda de la siguiente manera. Y ahorita aquí tengo el documento, nada más a ver, ahorita se lo pasamos al buen Isaac. Pero... El Poder Ejecutivo va a ejercer las facultades de cobro del impuesto predial mediante la suministración de recursos materiales, ejecutar acciones para la determinación, revisión de dicho impuesto y notificar actos administrativos. Pues va a ser lo más difícil. O sea, al final del día va a terminar por hacer lo que el gobierno municipal se le complica tanto. Ahora, ¿qué va a hacer el Ayuntamiento de Tecate? El Ayuntamiento de Tecate va a quedar haciendo solamente en el tema del impuesto predial, va a proporcionar la base de datos del impuesto predial, lo cual, pues, obviamente para poder cobrar. Incluir en el estado de cuenta o recibo un código de barras impreso o línea de captura. ¿Cuánto esfuerzo, caray? Y permitir que el Estado pueda realizar la administración de las acciones para la mejora en el cobro del impuesto predial mediante el uso de un sistema informativo de plataforma web que va el Estado a adquirir. Ahí está el documento. A ver, una cosa es, Jorge... que se les invite o se les definan mecanismos a los ayuntamientos para que tengan un mejor esquema de cobro. Que ya hizo Marco Moreno. Que Marco Moreno hizo, lo propuso, lo planteó y también hablaba de esta base de datos también, si mal no recuerdo. Una cosa es eso. Otra cosa es que le digas, estás todo tonto, no sirves para nada, Ayuntamiento de Tecate, lárgate aquí, yo lo voy a hacer, ¿no? O sea, y no me refiero a tonto de Román Cota. Sí, Ayuntamiento. Sí. No sirves, estás muy tonto, déjame, yo lo hago, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Le están cediendo absolutamente su responsabilidad para poder llevar a cabo este ejercicio. Al final de cuentas es entregar el poder de Tecate, que ya prácticamente lo había entregado Román Cota. Yo creo que hay más facilidad para que el Román Cota haga lo que diga la gobernadora a lo que el Congreso hace muchas veces en tema de esta, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Que tiene Román Cota con la gobernadora, que prácticamente le dice algo, le plantean algo y él lo acata, ¿no? Oye, ni el gobierno de Norma Bustamante se atrevía tanto. No, para nada, no. O sea, y eso que la alcaldesa Norma Bustamante ha sido muy benévola con el gobierno estatal regalándole terrenos. Sí, va a llegar la gobernadora y le va a decir, oye, queremos crear la dirección de proyectos estratégicos. Hay que oye, sacar los torres. ¿Qué te parece si contratas a Carlos Torres también? Y lo vamos a poner en tu oficina. Tú despacha en una pequeña parte de recaudación, ¿no? Sí, güey, como usted quiera. Desde luego. Sí, claro. Va, faltaba menos. De hecho, ya quité todo, ¿eh? Sí. Me imaginé que iba a pedir eso. Y sale Román Cota con su cajita acá. Porque, a ver, si hablamos de la soberanía, de los que tienen los ayuntamientos, de sus facultades que tiene, una de las facultades, de las mejores facultades que tiene, es justamente eso, el cobro del impuesto predial. Es donde se miden también de materia administrativa los ayuntamientos. Qué tan buenos son para recaudar el dinero. Pero acá hay que recordar que empezó con el pie izquierdo Román Cota pidiendo el cobro de la recolección de basura. Y le fue muy mal.
O sea, tanto en la aprobación popular como también en el Congreso del Estado, como también en todas partes le fue muy mal. Ahora entiendo que Marco Moreno pues va a hacer la chamba. El recurso se va a quedar en su totalidad para el Ayuntamiento de Tecate, pero algo tendrá que generar un costo que va a absorber el Ayuntamiento de Tecate y no el gobierno del Estado, que es, me imagino, esta plataforma web con la que van a hacer estas gestiones administrativas. Porque hasta con el simple manejo del recurso y la retención del mismo hay ganancias para el Estado. Ándale. O sea, el hecho de que se incluya, por ejemplo, no sé, una cuenta donde te genere intereses y que se retenga por más semanas cierta cantidad de recursos, ya es benéfico para el Estado. Tendría que, o sea, porque al final de cuentas le va a regresar lo correspondiente al impuesto predial. Claro. Vamos a ver cuál va a ser el esquema que va a plantear Marco Moreno para recibir el dinero. No sé si meterlo en la bolsa común y pagarle al mes, ¿no? O cómo van a ser las administraciones mes por mes, le van a dar el dinero correspondiente. O sea, todos estos esquemas que se tienen que plantear, ¿no? Prácticamente le está diciendo, te voy a poder jinetear el dinero, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que está... Realmente es grave lo que está pasando. Sí, ahora, esto no lo aceptó ningún otro municipio. No. Sabemos que Tecate tiene un problema grande en la situación de la recaudación. Pero también Tijuana tiene un problema grande de recaudación. También Mexicali tiene un problema de recaudación. También Ensenada tiene un problema de recaudación. Y aquí realmente no es ni culpa, ni... yo no veo... O sea, sí es ni agandalle, porque al final la Secretaría de Hacienda dice, a ver, ya basta de que yo te esté dando y dando y dando dinero. Oye, papito, ¿no? Oye, papito, tú no consigues nada, no recaudas nada, no recaudas lo que tienes que Román, recaudar. tú quédate allá. allá, más allá, tú quédate allá, yo me voy a encargar de esto. Le aplicó ¿cómo se llama? Marco Moreno Mejía, le aplicó la de papá regañó, ¿no? Le dijo, a ver, se puso a limpiar Román Cota y, a ver, pásame esa escoba, ándale, quítate, pásame esa escoba, no sabes hacer nada. Lo puso acá, o le quitó la brocha, no estaban pintando. Mira el manchadero que tienes ahí, quítate, dame la brocha, porque yo voy a pintar mejor que tú. Y trae los zapatos nuevos, ¿por qué trae los zapatos nuevos para pintar? Y Román Cota le dijo, oye papá, pero pues es mi brocha, es mi pintura, es mi casa y es mi dinero con lo que estás haciendo. No importa, pero tú lo estás haciendo mal, ¿no? Y ya lo terminaba por quitar. Prácticamente, ¿no? Te digo, le desconectaron el control a Román Cota, ¿no? Sí. En el sentido figurativo, en el sentido literal. El control, en este caso del recurso. De todo. Al final de cuentas hay que identificar que el poder que tienen los gobiernos sí recae mucho en la capacidad financiera que tienen. Sí. Y esto lo están cediendo. Insisto, habrá que ver qué tanto tiempo, si le van a dar inmediatamente el dinero, si se lo van a dar por mes, si se lo van a dar... ¿cómo va a ser el esquema? Pero al final Román Cota está entregando las posibilidades de cobranza y la responsabilidad. Se está desatendiendo de la responsabilidad de cobranza. Está omitiendo sus obligaciones como gobierno en un tema donde al final de cuentas el más beneficiado tendría que ser Román Cota por cobrarlo. Sí. Por fortuna no contrató un despacho jurídico privado como Francisco Pérez Tejada y que en realidad contrató Fisamex o algo por el estilo, ¿no? ¿Viste Fisamex? ¿Es cierto? ¿El Fisamex del predial? Sí. ¿Es cierto? Te retengo ahí no sé qué, me llevo tu perrito, ¿no? Van a hacer la revisión de cuentas a través de un Fisamex, en donde pues ya lo vivimos en el agua y ahora le estaremos viviendo el impuesto predial, que es algo similar, ¿Sí? Porque al final esquema, dentro ¿no? de las facultades que señala la Secretaría de Hacienda, que ojalá la Secretaría de Hacienda o el gobierno Marcomex o el gobierno del Estado especifiquen de cuánto va a costar. Porque las funciones las va a traer, las facultades las va a traer, o ya las atrajo porque ya está publicado en el periódico oficial. Pero tiene que haber un costo. Entonces, por el desarrollo de la plataforma, al menos que Marco Moreno ya la tuviera. Y además el costo que va a determinar también para el Ayuntamiento de Tecate, si las oficinas se van a hacer del impuesto predial, van a mover a la gente ahí. O sea, la realidad es que está muy... Se escucha muy complejo, pero no sabemos a fondo qué es lo que pretende o cómo lo va a hacer el gobierno del Estado. Lo único que sí queda claro es que Román Cota cedió todo el poder, cedió la seguridad, cedió el cobro del impuesto predial, demostrando o aceptando una incapacidad para resolver ambos problemas, ¿eh? Y hay que recordar que por eso fue electo Román Cota. Lo que te voy a decir, porque una cosa es que sea sincero y que diga, pues no puedo. O sea, la verdad es que no puedo. Necesito ayuda y necesito a la Guardia Nacional, necesito que alguien se haga cargo de seguridad, también del impuesto predial. Por eso decimos, entonces, ¿qué le queda a Román Cota?
Obviamente hay otros temas, ¿no? Como Recolección de los basura, parques, ¿no? recolección de basura, alumbrado público, o sea, cosas que son importantes. Pero acá hablamos... Tener limpio el parque el Benito Juárez. Benito Juárez, ¿no? Comprarse los pescuecitos de pollo de ahí. Ir a la panadería, comprarse su panecito, no sé, comer en el lugar de Una chavelita ahí enfrente del parque Benito Juárez. Sí. O sea, podrás hacer muchas cosas. O simplemente nada más es alcalde para la foto. O sea, porque también vimos las torpezas políticas que hacía Darío Benítez y no le combinó nada a Tecate. O sea, no abonó en nada. Hemos visto que Tecate ha vivido también junto con Ensenada de los peores gobiernos. Y la muestra está en que son los más endeudados. Que es el problema acá. Lo que vemos con Román Cota es que prometió mucho. Es que se le confió mucho. Y ahora está perdiendo el control de dos temas cruciales para un ayuntamiento, como es la seguridad y como es el cobro de impuesto predial. ¿Cómo quisiera ser Román Cota para no trabajar mañana? Vamos al corte. No te vayas, ni te pierdas la información de Ciudad Capital. En un momento volvemos. Hoy estoy más fuerte y más alta. Y puedo ganar todas las carreras. Y concentrarme mejor. Porque como dicen, pancita llena, corazón contento. Gracias al programa de desayunos escolares calientes del gobierno del estado de Baja California, se entregan casi 300,000 desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Con tu ayuda, seguimos trabajando por nuestras pequeñas y pequeños, con el corazón por delante. Pancita llena, corazón contento. Trabajo aquí porque quiero una mejor ciudad. Porque mis hijos y tus hijos también son Mexicali. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Atención Tijuana, Interceramic, lo mejor en pisos, baños y cocinas, ahora con una bodega de mayor capacidad y con mejor ubicación. Encuentra en Interceramic los materiales que desees para tu proyecto de construcción o remodelación. Con Interceramic tienes más disponibilidad y mejores tiempos de entrega. Compra en cualquiera de las tiendas Interceramic de Tijuana y ven a recoger tu material en la nueva bodega, ubicada en calle Vía Rápida a la Mar, Colonia Murúa Oriente. Interceramic, simplemente lo mejor. Este es el momento de ponerte al corriente. Del 1 de mayo al 30 de junio, el Ayuntamiento de Tijuana condona el 100% de multas y recargos en impuesto predial y en la adquisición de inmuebles. También recibirás el 50% de descuento en recargos por derechos municipales y multas por incumplir reglamentos. Y si pagas en línea, obtienes 3% adicional. Ayuntamiento de Tijuana, responsabilidad de todos. El grooming sucede cuando un adulto se gana la confianza de una niña, niño o adolescente para manipularlo a través de Internet. Protege a tus hijas e hijos. Habla con ellos sobre los riesgos de compartir información personal en línea. Involúcrate en sus actividades y asegúrate de saber con quién están interactuando. Denuncia al 089. La seguridad somos todas y todos. Estamos de vuelta en Ciudad Capital. Gracias por continuar con nosotros en Ciudad Capital. Y pues bueno, estamos ya prácticamente sobre tiempo, mi estimado Jorge. Sí, y vámonos con las pifias del día. Y esta pifia puede ser la pifia del año en materia de la elección judicial. Porque pues hemos visto y aquí vimos a los candidatos y aspirantes a la elección judicial del estado como de la federación, que bueno, cumplimos con esta labor informativa y cívica que tenemos, pero en Durango era más fácil todo, estaba más papita todo, Villa, porque en Durango hay candidatos únicos. Nada más. Nada más, o sea, obviamente los de la elección judicial federal, pues ahí sí es diferente. Pero en la local, porque ellos también eligen, al igual que en Baja California, a los magistrados, a los jueces y también al Tribunal de Justicia Judicial. De Disciplina. Tribunal de Disciplina Judicial. Que vimos que por eso las boletas pues van a ser doble tamaño que carta y es un relajo. Bueno, en Durango no. En Durango veamos cómo son las boletas o cómo van a ser las boletas del próximo domingo. Es candidatos únicos. O sea, como para qué ver, o sea, menos la gente va a ir a votar. ¿Me quieres ver la cara de tú?
O sea, menos la gente quiere ir a votar. Ahí usted está viendo, por ejemplo, una de las... Esto es una gandalle. Sí. Esto es algo... O sea, si nosotros creímos que era muy abusivo el tema de las candidaturas comunes, esto es todavía peor, ¿eh? Esto es... O sea, el número correspondiente. Es el magistratura del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes, Villa. Solamente está Marta Elvia Astorga Rivas. Y solamente hay, dice, escribe el número que corresponde. Pues nada, hay una candidata. ¿Por qué ya no? ¿Por qué pero además, a ver si ponemos... ok, dice esa, ¿no? A ver si la otra, la boleta rosa de ellos, que son las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Ahí tú ves más recuadros, ¿no? Y dices, bueno, ¿a quién elijo? Hay variedad, hay variedad. Pues son los mismos, son 8. Son 8 recuadros, son 8 candidatos, hombres. Son 5 recuadros, 5 candidatas mujeres. O sea, tú vas a poder poner el de todos. Oye, esto es como... Es un cáliz, ¿verdad? es un cáliz para aprender a votar, ¿no? Lo mismo, las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Vemos que hay 3 espacios para hombres, hay 3 candidatos. 2 espacios para mujeres, hay 2 candidatas. Y lo mismo en jueces y juezas del Poder Judicial de Durango. Son una maldita broma, Durango. Esto es una broma, esto es como una broma de mal gusto. Porque además Durango va a tener su elección de 39 ayuntamientos, que por eso veíamos el día de ayer Armando Ayala haciendo de las suyas. O sea, van a elegir las 2. Yo sí estoy convencido que en esta va a ser un desastre, bien. Al final de cuentas es una ofensa a la ciudadanía. Porque además van a ser las elecciones, ¿veía? Y sobre pretexto de que la raza va a ir a votar por sus alcaldes, pues también va a votar por esto. Oye, no era un sudoku, ¿no? No era un juego de... No era un juego como que pega como examen de primaria, ¿no? De que pegas la pilar acá con esta parte de acá, como para que todos estén llenos, ¿no? No, esto no era un juego, ¿no? Estás definiendo quién va a ser el próximo... Oye, también qué sinvergüenzas. Entonces estas personas tendrían que haber entrado en candidatura común y nada más eligieron específicamente a ellos los 3. Qué maldito nivel de contubernio hay entre el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, ¿no? Oye, hay que decirlo, les ganaron el tiro a Baja California. Sí, no se les prendió el foco. Esto era mejor. Sí. O peor. Se hubieran evitado problemas. No, pues, o sea, si ya se iban a aventar la tranza de las candidaturas comunes, pues ya esto ya no les iba a resultar ningún problema. Esto también refleja claramente las diferencias entre los gobiernos federal y los locales. Locales, totalmente. Porque dentro de lo que cabe, aunque hay muchos cuestionamientos que hay en torno a este planteamiento de la reforma judicial, muchos cuestionamientos. Si usted no quiere votar, insisto, no vote, es su derecho. Es una mentira esto, porque hace 15 años nos decían, si no votas, cállate. Hey. Y esto era una visión muy de derecha, ¿no? Sí. Ahora queda muy claro que usted puede votar y hacer lo que quiera. Pero a ver, en este planteamiento específico, están demostrando que el gobierno federal, con todo y todo, está dejando abierta la posibilidad para que haya votos, para que la gente vote, para que haya gente que no sea aceptada por la comunidad. O sea, te están limitando a un porcentaje. Están dejando a la gente votar y elegir dentro de un número específico, ¿no? Pero le permiten esto. En los estados, cada gobernador o cada jefe o líder en turno, o gobernadora, está haciendo lo que quiera para colocar a sus amigos. Claro. Y es muy evidente en este caso, ¿no? Pues acá es todavía más evidente, ¿no? Oye, pues nos vamos. Que llegan es una sinvergüenzada, parece juego de primaria. Sí. Yo creo que era lo del tema de los derechos de los niños, te acordarás en los primarios que te hacían votar ahí. Pero bueno, qué sinvergüenza ahí la gente de Durango. Jorge, terminamos a nombre de toda la gente que hace posible Ciudad Capital de Casa Créala a la 104.9. La número 1, le digo que pase muy buenos días y buen fin de semana. Y el lunes la votación. Sí. Vamos. Aquí termina Ciudad Capital. Jorge Heras y Eduardo Villalugo vuelven el lunes con las noticias más relevantes del día. Síguenos en todas nuestras plataformas. Ciudad Capital.